Bien, recordamos una breve reseña de lo que dice el capítulo 3 y el versículo 7, que lo hemos comentado, lo hemos analizado, pero la iglesia de Filadelfia, hermanos, da para mucho. Miren que vamos a tener que analizar una parte este sábado y otro sábado y probablemente otro sábado. Esta iglesia arroja mucha luz, muchas verdades para nuestros tiempos, para los cristianos modernos, para los adventistas y para los que quieran escuchar y para aquellos a quienes Dios los haga entender. Entonces, repasamos el versículo 7 y el versículo 7 dice, escribe el ángel de Filadelfia. Bueno, ya lo hemos leído, escribe al ángel de Filadelfia. Pero las huellas que dijimos es una parte, son unos versículos en la iglesia de Filadelfia que, haciendo una comparación, está lleno de huellas y tenemos que ir rastreando. Y dijimos que Jesús dice estas cosas, dice el santo. Bueno, sabemos que Jesús es santo, pero ¿por qué lo dice? Bueno, porque nos está dejando una huella para que entendamos que era el periodo en la iglesia de Filadelfia que se iba a enseñar la doctrina del santuario. Y esta doctrina del santuario, que no fue entendida por Miller, que Miller creía que, ya dijimos, en el año 1844, que terminaría la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, y pensaba que venía Cristo y Cristo no vino nada. Entonces, una historia de esta naturaleza, una historia relativamente reciente, pero una historia de esta naturaleza ha conmovido a muchísima gente en el mundo cristiano y es un tema muy discutido hasta el día de hoy y no aceptado por los evangélicos, por supuesto. Y se ríen, no creen y hasta llegan a decir que los adventistas tomaron un error de Miller para meterse en otro error peor. Entonces, el Señor Jesús nos ha dejado muchas cosas en Filadelfia. Y van a ver ustedes, para mí, bellísimas. Y entonces vamos a ver las huellas, dijimos, como que estamos en la selva y vamos descubriendo a los animales con la imaginación, viendo qué huellas, sin verlo al animal, qué huellas nos dicen qué animal pasó por allí. Y entonces, el santo, bueno, Jesús es santo, pero él se presenta como santo porque acá íbamos a comenzar a ver algo que tenía que ver con el lugar santo del santuario celestial. El verdadero, porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas, dijo el ángel que vamos a releer, es verdadera. Porque como no se cumplió en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, interpretó Miller, entonces, bueno, esa profecía es fallida. La interpretación no sirve. ¿Por qué los adventistas siguen con esa interpretación de los 2300 años que terminaría en el año 1844? Olvídense. Pero no es así. El Señor dice verdadero, porque Él es el verdadero que dio una profecía verdadera. Y después dice, tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y vemos otra huella. Terminaba el funcionamiento del lugar santo y se abría, Él tiene la llave, para pasar al lugar santísimo. Termina su trabajo, su ministerio en el lugar santo, para entrar al santísimo. Por eso se presenta y hace alocución a las llaves. Tengo las llaves para abrir y ahora noten, abre y ninguno cierra, porque él abre
la puerta, digamos así, o el velo para la entrada al lugar santísimo y, y nadie tiene facultad de impedir que Jesús pase al lugar santísimo y él tiene las llaves. Sale del lugar santo y pasa al santísimo. Esa es otra huella. Pero hermano, todo esto puede sonar antojadizo, hermanos, porque nos conviene a nosotros los adventistas. Pero no es así, ¿no? No, sí. Pero vamos a ir entonces al libro de Daniel para poder entender mejor lo que acabamos de comentar. Y en el libro de Daniel, ustedes se acuerdan en el capítulo 8, y en el capítulo 8 vemos los versículos 4. Vi que el carnero, hablaba de un carnero, ¿se acuerdan? Hería con los cuernos al poniente, al norte, etcétera, etcétera. Y en el versículo 5 dice que él estaba considerando o viendo y aparece un macho cabrío. Después el ángel explica, y lo hemos visto, que el carnero eran los reyes de Media y de Persia y el macho cabrío era el rey de Grecia. Y que fue quebrado su cuerno que tenía entre sus ojos, significaba que 4 reinos iban a salir de esa nación, y uno tomó el general Casán, el Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero después dice que al fin del imperio de estos cuatro aparecen cuando muere Alejandro Magno, al fin del imperio de estos 4 sucumbe el imperio griego y viene el cuerno pequeño. Ya hemos estudiado el cuerno pequeño comenzando por Constantino y después con el tiempo el cuerno pequeño sigue dominando al cristianismo ya romano a partir de Constantino hasta convertirse el cuerno pequeño en los emperadores que gobernaban al cristianismo hasta que Justiniano le entrega la corona al Papa Vigilio y de ahí comienzan los emperadores, digamos así, entre comillas, cristianos, los papas, a través de una sucesión papal hasta el día de hoy. Pero de todo lo que explica el ángel, nos acordamos que en los versículos 13 y 14 decía, y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo aquel que hablaba, capítulo 8, versículos 13 y 14. Escucha la conversación de los ángeles. Y entonces, y oí un santo que hablaba y otro de los santos que le dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y hay en cursiva, en mi versión antigua, sacrificio. En otras versiones ni siquiera dice sacrificio. Pero está muy bien que se diga sacrificio. Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y habla del santuario. Y el ejército para ser pisoteados. Y el otro ángel contesta y dijo, hasta 2300, el día está en cursiva, no está en el original griego, perdón, hebreo, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Entonces son los ángeles los que están hablando de continuo sacrificio, y están hablando de santuario y de purificación. Entonces, esos versículos quedan descolgados. ¿Y por qué no se va a cumplir esto? No se ha cumplido con la segunda venida de Cristo. Entonces cabe la pregunta y esta conversación de ángeles, ¿qué significa? Son ángeles y están dando una luz. ¿Y cuánto el ángel hace de la exposición? No se dedica a hablar mucho sobre el continuo, las 2300 tardes y mañanas, el continuo, el santuario, purificación, y es para pensarlo. Cuando el ángel termina su exposición en el capítulo 8, antes de irse, dice en el versículo 26, y la visión de la tarde y la mañana está dicha, es verdadera. Por eso es que Jesús se presenta como el verdadero, el que dio una visión verdadera. La visión de la tarde y la mañana, que eran 2300 tardes y mañana, es verdadera. Y tú guarda esa visión, porque es para muchos días
proféticos, porque acá entendemos que los días son años. Esta visión es verdadera. ¿Y por qué el ángel recalca antes de irse? Porque quiere que se entienda, y como eso estaba escrito en misterio y estaba para el futuro, como dijo el ángel, que estas cosas se entenderían a partir del tiempo del fin, y nadie las entendió a estas cosas hasta que Miller comienza a estudiar precisamente en el tiempo del cumplimiento, porque ya venía la entrada de Cristo, ya llegaba la entrada de Cristo en el santuario, salía del santo, del lugar santo del santuario, para ingresar al lugar santísimo y que se termine el ministerio del carnero, y por eso cambiaba el Señor los animales, y habló de carnero y de macho cabrío, y lo hace de forma soslayada, para que entiendan aquello que Dios quiere que entiendan. Cuando Jesús estaba en la tierra, les hablaba a la gente en parábolas, y entonces los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ahora noten lo que Jesús contestó: porque a vosotros os es dado entender los misterios del reino, mas a los otros no, porque viendo no quieren ver, con sus oídos oyen pesadamente, endurecen su corazón para no convertirse y que yo los salve. Entonces hay muchos que no entienden, y esto ha sido privativo, y ustedes ya van a ver las cosas que vienen, hermano. La iglesia de Filadelfia, o esos versículos dedicados a la iglesia de Filadelfia, arroja tantas verdades maravillosas y que da pie para el surgimiento de la iglesia verdadera, que no es un invento de los adventistas ni una torpeza de los adventistas, o porque haya fracasado la interpretación de Miller, que al fin de los 2300 años no vino Jesús, o sea, no vino en el año 1844, que sería el cumplimiento de los 2300 días proféticos años, no vino Jesús. Pero entraba Cristo del lugar, salía del lugar santo y entraba al Santísimo. Una gran verdad. Y esa verdad sería privativa de los adventistas. Los otros no entendieron. Y hasta el día de hoy, todos aquellos cristianos que en un momento determinado pensaban que Cristo venía en el año 1844, todos entusiasmados, todos temerosos, decían: Cristo viene, y estaban todos llenos de amor, pero Cristo no vino nada. Y entonces todo ese amor se terminó y comenzaron a reírse de Miller, a burlarse de Miller, y peor todavía, a burlarse de los adventistas nominales en aquel entonces, hasta que se constituye un pueblo adventista, y después del séptimo día, etcétera, etcétera, a partir del año 1844. Es decir, que un grupo determinado de cristianos decían: no puede ser que esta profecía maravillosa, extraordinariamente desarrollada, no se haya cumplido. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Y entonces se dieron cuenta del santuario, hermano, que no era que Cristo venía a la tierra, sino de lo que estamos viendo. Jesús entonces en Filadelfia, que es el periodo de la iglesia, habla del santo, que Jesús estaría en los 2300 tarde y mañana en el santo, sale del santo y entra al lugar santísimo, y esa es la charla, la conversación de los ángeles. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y el otro le contesta: hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Te está diciendo todo, está explicando todo. Está hablando del santuario, están hablando de dos animales, el carnero, y entonces vamos a repasar. Yo la charla pasada no les dije los versículos, pero vamos a buscar en el libro de Éxodo, hermanos, sobre el continuo, a ver qué entienden ustedes en Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29, el Señor dice lo siguiente. Vamos a leer versículos 38, y lo vamos a leer hasta el versículo 42. Presten atención, hermanos, a lo que leen. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, sin intermisión, dice mi versión antigua, o sea, sin interrupción. Ofrecerás 2 corderos o 2 carneros
de un año cada día sin interrupción o sin intermisión, y ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Vamos entendiendo? Todos los días se ofrecía un cordero a la mañana y un cordero a la tarde, sin interrupción. Bueno, saltemos al versículo 41, y ofrecerás, dice, pero lo vamos a leer igual al 40. Además, una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Y el versículo 42 dice, y esto será holocausto, ¿qué? ¿Holocausto qué, hermano? ¿De un invento de los adventistas? Holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Entonces acá se está mostrando que había un continuo sacrificio, un carnero en la mañana, un carnero en la tarde, durante todos los días sin interrupción, para que el pueblo de Israel viva constantemente perdonado. Y ahora lo vamos a ver en el libro de Número, haciendo una comparación de textos. Vamos al libro de Número, y en el libro de Número también está el continuo, explicado, digamos, el continuo. Y entonces vamos al capítulo 28, y en el capítulo 28 leamos los versículos 3 al 7. Y dice así, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cada un día. Será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la décima de una efa de flor de harina amasada con una cuarta de un hin de aceite molido en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la cuarta de un hin con cada cordero derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario. Entonces está hablando del santuario, está hablando de los dos corderos o carneros, uno en la mañana y otro a la tarde. Y entonces volvamos a Daniel capítulo 8, y en Daniel capítulo 8 leemos, a ver si entendemos la conversación de los ángeles, no de pastores adventistas, teólogos adventistas, ancianos de iglesia, no, de ángeles. Versículos 13 y 14. Y oía un santo, un ángel que hablaba, y otro de los santos, otro ángel le dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Entonces el que traduce pone sacrificio correcto, dedujo correctamente. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario, y habla del santuario, como hemos leído allá en Números, de que se ofrecía eso para el santuario? Y entonces dice en el versículo 14, y él me dijo, hasta 2300, en el original hebreo, ¿no? 2300 tarde y mañana. Y el santuario será purificado. O sea que terminaría el animal representado por el carnero, por eso es que el Señor hace un cambio de símbolo, termina su ministerio el Señor Jesús en el santuario celestial, en el lugar santo, en el año 1844, porque las 2300 tarde y mañana, que constituía un día, termina para que ingrese el macho cabrío. Cesa, digamos, el funcionamiento del carnero, del continuo sacrificio en las 2300, y todavía dice tarde y mañana para que entendamos,
2300 días proféticos, años, y termina en el año 1844, y a partir del año 1844 ingresa el macho cabrío en representación, símbolo de la entrada de Cristo al lugar santísimo. 1844. Ahora nosotros vamos a ver en esta tarde un problema muy grave. Los evangélicos dicen: ¿y desde cuándo arrancan ustedes para que llegue al año 1844? Hermanos, allí se presenta un problema muy serio. ¿Desde cuándo arranca? ¿En qué fecha arranca para que lleguen los 2300 días proféticos al año 1844? Y nosotros decimos, y bueno, el decreto de Artajerjes. A ver, lo leamos en la Biblia. Desde el decreto de Artajerjes. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, dice que Daniel oró. Y entonces el ángel le contesta a Daniel y dice en los versículos 21, vamos a leer en adelante, 21. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y está hablando de sacrificio, ¿no? De la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y si el ángel Gabriel le enseñó a Daniel y se escribió, ¿por qué no vamos a entender nosotros? Pero qué cosa, ¿no? Pero qué cosa tan clara. Y entonces le explica el ángel en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer a la justicia de los siglos, sellar a la visión y la profecía y ungir, ¿qué dice? Al santo. ¿Cómo se presenta en la iglesia de Filadelfia? Así dice el santo. Y ungir, o sea, bautizarlo a Cristo, al santo de los santos, porque no hay nadie más santo que Cristo, al santo de los santos. Pero el tema es que yo quiero saber cuándo arranca. Está bien, todo eso va a ocurrir en 70 semanas proféticas, que son 490 días, 490 años. 70 semanas por 7, 490 días son años. Todo esto que dice el ángel iba a ocurrir en ese periodo de 490 años, las 70 semanas. Pero yo quiero saber cuándo se inicia. Y entonces dice cuándo se inicia. Y en el versículo 25, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra o la salida del decreto, ¿para qué? Ahí tendría que haber un decreto. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, todo eso está diciendo, hasta el Cristo, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el versículo 26 dice: después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, profetiza la muerte de Cristo, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y al santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será destruida con asolamientos, etcétera. O sea, ¿cuándo comenzaría? Y entonces yo les presento a ustedes un diagrama. Un diagrama. Ven ustedes esta lámina, espero que vean bien. Yo voy a tapar con un papel algo muy importante. No quiero que se vea. Acá nosotros tenemos la maravillosa profecía. Tenemos la maravillosa profecía de los 2300 días. A ver cómo se ven aquí.
Alcanzan a ver ustedes cuándo comienza 457. Ese es el decreto de Artajerje. Si nosotros sumamos los 2300 días, llegamos al año 1844, desde el decreto de Artajerje. Sepa y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, y entonces vamos a Esdras y veamos el decreto de Artajerje, que la salida de la palabra, los israelitas estaban en cautiverio, y entonces encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 7, el decreto de Artajerje, la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde allí debes contar los 2300 días proféticos. Y vamos al versículo 7 del capítulo 7, versículo 7 de Esdras. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Y vamos a ir ahora al versículo 11. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Versículo 12. Artajerje, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios del cielo, salud, etc. Versículo 13. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, etcétera, etcétera. Ese es el decreto. Dice el ángel, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra, el decreto del rey Artajerjes, en la palabra ahora sabemos quién es el rey Artajerjes, pero de la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, de allí debes contar el inicio de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces, claro, los adventistas estamos confiados porque el decreto, efectivamente, Israel, por el decreto de Artajerjes, sale del imperio de los persas y van a reedificar a Jerusalén, como le dijo el ángel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces la salida de la palabra es en el 7º año del rey Artajerjes. 457 antes de Cristo, más 2300 años, llega hasta el año 1844. Solo que no vino Cristo, sino que Cristo entró al lugar santísimo. Termina el ministerio del carnero, digamos así, en el simbolismo, y comienza el ministerio del macho cabrío. Porque así dijo el ángel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y el otro le contesta: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. ¿Y cómo se purificaba el santuario? ¿Con otro animal? No era el carnero, era con un macho cabrío. ¿Sabían ustedes eso? Pero ¿por qué les digo yo todas estas cosas y qué tiene que ver con la iglesia de Filadelfia? Es por el hecho de que Jesucristo habla que Él es el santo, habla de que es verdadero, haciendo alusión a estas cosas. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ver algo raro, hermanos. Mientras nosotros no nos ufanamos, por así decirlo, de esta profecía de los 2300 años, vamos a ver que la salida de la palabra o el decreto no había sido de Artajerjes nada más. Hay otro decreto anterior, y ahí se viene el problema, el de Darío. Y hay otro decreto anterior, y es el de Ciro. Y vamos a leer nosotros allí en Esdras, en el capítulo 6 ahora, en el versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel. Ahora escuchen, y por el mandamiento de Ciro, de Darío y del rey de Artajerje de Persia.
Entonces, hermano, la salida de la palabra no había sido de Artajerjes en 457. Antes hay otro decreto, el de Darío. Y antes hay otro decreto, el de Ciro. ¿Y qué sucede entonces, hermano? Vamos a ver en el capítulo 6, o primero vamos a ver en el capítulo 1 de Esdras. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Oh, sorpresa, hermano. Y en el primer año de Ciro, ganó de Artajerjes. Ciro fue antes, mucho antes de Artajerjes. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinaren los hombres de su lugar, le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias y con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí está el decreto de Ciro, hermanos queridos. Y el decreto de Ciro fue en el año 500, alrededor del 538 o 537 antes de Cristo. ¿Cuándo fue el decreto de Artajerje? Hay tres decretos y nosotros tomamos caprichosamente, porque nos conviene, estamos tomando el decreto de Artajerje, porque si arrancamos desde 450, perdón, el 457, el decreto de Artajerje, llegamos hasta el año 1844. Oh, qué bueno. Pero ¿y qué pasa con los otros decretos? Está el decreto de Darío, antes de Artajerje, y está el decreto de Ciro, en el 538-537 antes de Cristo. Si nosotros restamos, porque sabemos, saben ustedes, que desde Cristo, el nacimiento de Cristo hacia atrás, contamos años cero hacia atrás. El decreto, hermanos, si nosotros vamos al decreto de Darío era tío de Ciro, bueno, era un hombre grande, él estuvo solamente un año en el reino. Por eso es que nosotros ahora vamos a leer en Esdras, en el capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 1. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Versículo 2, y fue hallado en Axmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así. Versículo 2, memoria. En el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para el lugar en que sacrifiquen sacrificio y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y de 60 codos en anchura, etcétera, etcétera. Van y descubren que había un decreto ya dado anteriormente. Darío manda a que se encuentre esa orden, ese decreto. Entonces, la problemática nuestra, y ahora voy a agarrar el diagrama, miren hermanos, el año 537, alcanzan a ver hermanos, año 537, es el decreto de Ciro, entonces ya no arranquemos desde acá 457 con el rey Artajerje, porque antes hay un decreto de Ciro, llevemos a los 2300 tardes y mañana para atrás. Las 2300 tardes y mañanas
Si nosotros restamos 537 menos 457, 537 decreto de Ciro, 457 decreto de Artajerje, hay entonces un decreto antes, 537, son 80 años antes del decreto de Artajerje. ¿Y por qué nosotros hacemos, llamémosle con una pillinada teológica, corremos los 2300 años y lo hacemos arrancar con Artajerje? Sepa y entienda, dice el ángel, que desde la salida de las palabras para restaurar y edificar a Jerusalén, contemos desde allí, comienza el periodo de las 2300 tardes y mañana. Y llega el año 1844, decimos nosotros, porque no, nos afincamos con el decreto, en el decreto de Artajerje. No, señor, hay otro periodo 80 años antes, otra fecha, 80 años antes, el decreto de Ciro, y entonces las 2300 tarde y mañana, los 2300 años llegan al año 1764 y no el año 1844. ¿Se dan cuenta? Y esto es una verdad. Está escrito en la Biblia. Hay un decreto primero que el de Artajerje para restaurar y edificar a Jerusalén. Y el ángel dijo, sepas y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar, edificar, edificar a Jerusalén, allí debes contar. Desde allí debes empezar. Qué problemática, hermanos, ¿no? 1764. ¿Qué iglesia surgió en el año 1764? No hay nada en la historia, nada. Fallida la interpretación entonces de la profecía de los 2300 años. No debe ser por ahí. ¿Por dónde será? Quiere decir que nosotros somos otra iglesia más de las tantas y que nos ufanamos, que hemos surgido en el año 1844 como cumplimiento de una profecía extraordinaria. Nacemos como pueblo profético, no una religión inventada por Lutero, por Calvino, por Hugonote, o por Wolf, o por Wycliffe. No, no, no. Nosotros nacemos de una profecía que está en la Biblia. ¿Qué hacemos con esto, hermano? Y esto yo lo he debatido, hermano. Y una persona me presentó el decreto de Ciro. Pero sabiendo el Señor todas estas cosas, hermano, y ahí está lo maravilloso, la profecía de las 2300 tarde y mañana es verdadera. Yo tengo que descubrir, el ángel es el ángel, no un profesor de teología. Es el ángel que está diciendo esta profecía de las 2300 tarde, la conversación que has escuchado, que un ángel le pregunta al otro ángel, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y el otro le contesta, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Quiere decir que ahí había un tema que tenía que ver con el santuario celestial, que terminaba el ministerio del carnero, las 2300 tarde, el continuo que se ofrecía un carnero para que ingrese entonces el ministerio del macho cabrío, que era expiación, y el ángel se va y antes de irse, sepas, Daniel, que este periodo de las tardes y la mañana es verdadero. Todos van a dudar, pero hay fundamento para dudar. Pero a vosotros os es dado entender los misterios del reino, pero a los otros no. Porque viendo, no quieren creer, endurecen su corazón. Para no salir de sus iglesias, sus movimientos religiosos, uno pide la luz del cielo y está dispuesto a dar la vida por la luz del cielo, deja todo y sigue a Cristo. Como ha hecho Pablo, doctor en teología, fariseo de fariseo, judío en el término profundo, con una teología profunda de lo que era Jehová, perseguidor, y se cansa de decir, mandaba a matar a los cristianos, pero cuando él conoce a Cristo nada más que porque le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien persigues. Temblando y temeroso se levantó, porque cayó frente a semejante luz y voz que escuchó. ¿Qué quieres que haga, Señor?
temblando y temeroso, cambió toda su teología por la palabra de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y él mismo cuenta y relata después, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando uno no es rebelde a las visiones de la palabra, le tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos solucione este problema porque decimos, el ángel está diciendo que esta visión es verdadera. No me puedo mofar, no me puedo reír, no puedo dejar de creer. Tengo que aceptar por dónde viene la cosa. Y ahora noten, ¿por qué el ángel se para? Enseña lo del carnero, muestra que hay otro animal macho cabrío, deja inconcluso, pero antes de irse, esta visión es verdadera. No te olvides, es para muchos años, pero es verdadera. ¿Y por qué dice que es verdadera? Porque van a dudar, porque se van a reír, porque no van a creer. Es verdadera y nosotros tenemos que buscar por qué es verdadera y cómo descubrir que es verdadera. Pero el ángel mismo, cuando se va entonces Daniel, nosotros vamos a volver a Daniel y en el libro de Daniel lo notamos cómo queda Daniel después que se va el ángel, porque aquí había quedado algo inconcluso que él no entendía de las 2300 tarde y mañana. Y entonces en el versículo 27, después que el ángel le dice en el 26, la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días, en el versículo 27 dice, yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí hice el negocio del rey, pero estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Entonces ustedes leen en el capítulo 9 y ahí Daniel ora y ahí es donde baja el ángel y le dice, yo te voy a explicar. Tu oración ha sido escuchada y he descendido para hacerte entender. Y entonces, si le hace entender a Daniel, nosotros los adventistas también tenemos que entender, por favor. Y ahora vamos a entender. ¿Qué pasa con el decreto de Ciro? Arrancamos desde Ciro. Si arrancamos desde Ciro, los 2300 días de tarde y mañana llegan hasta el año 1764. No ha pasado nada en el año 1764. Pero si llega hasta el año 1844, es todo este movimiento que ahora nosotros estamos hablando. ¿Cómo se soluciona, hermanos? Bien, ahora yo tomo otra vez la profecía, yo les tapé con un papelito. ¿Por qué ustedes ven el decreto de Ciro, 537 a.C.? Hay uno de Darío, haciendo repasar el decreto de Ciro, pero hay otro decreto de Artajerje. Hay tres decretos. ¿Por qué nosotros arrancamos desde Artajerje? Porque en todo este periodo hubieron muchísimas dificultades para que se cumpla el decreto de Ciro. Y como habían dificultades y no se podía realizar la cosa, pasaron los años y entonces Artajerje termina de imponerse para que se cumplan los decretos de Darío y de Ciro, y entonces leemos por mí, dice rey de reyes, digamos, de Media y de Persia, mando a que se vayan, por mí es dado el decreto, que se vayan a edificar a Jerusalén y comienzan ellos sin tener impedimento, arranca desde ahí. Y ahora, ¿cómo sé yo? Porque alguien me puede discutir y decir, bueno, pero esas son cosas tuyas. Pero hay un decreto primero que es dado 80 años antes y hay otro de Artajerje 80 años después, pero a vos te conviene el de Artajerje 80 años después para que llegue al año 1844. Qué picardía teológica. No, señor, es que no se cumplimenta cuando Ciro da el decreto, pasaron 80 años hasta que se lleva a cabo por el decreto de Artajerje. ¿Y cómo podemos saber que lo que yo ahora digo, tengo razón? Noten ustedes qué maravilla. ¿Qué ven acá? Las 70 semanas dada por el ángel, 490 años. En esas 70 semanas, en 7 semanas profética, 49 días, 49 años, se reedifica Jerusalén después del decreto de Artajerjes. Después el Señor dice, el ángel dice, 62 semanas más, y es
bautizado el Mesías. A la mitad de la semana restante, a la mitad de la semana muere el Mesías. Y después se le da 3 días y medio, 3 años a los judíos de gracia y se acaba la gracia para los judíos y comienza el pueblo gentil recibiendo el mensaje del apóstol Pablo. Encontramos en la profecía de los 2300 años un meridiano y en un debate yo le decía a uno que me decía el periodo comienza en el 537, lo que ustedes interpretan es fallido. Y yo le decía, no, en el 457, no porque te conviene. Y entonces le dije, gracias, hermano. Él era una persona muy católica, estudiosa. Gracias, hermano. Tenés razón, no me di cuenta. Pero vos no sos cristiano, ¿no? Le dijo. No, me dice, yo soy cristiano. No, no puede ser. Porque en esta profecía está como meridiano de este periodo, principio a fin, hay un meridiano. El bautismo de Cristo y la muerte de Cristo, que ustedes ven acá. Esta es la profecía de las 70 semanas que arranca con el decreto de Artajerje. Si las 70 semanas no arrancan con el decreto de Artajerje y arrancan con Ciro, no hay ningún Cristo. Si yo a las 70 semanas la tiro 80 años para atrás, o sea, los 490 años, lo tiro a 80 años hacia atrás del decreto de Artajerje, no ha venido ningún Cristo, no nació ningún Cristo, no se bautizó ningún Cristo, no murió ningún Cristo. Y si continuamos con los 2300 años, que estamos llegando, dijimos, al año 1764, entonces no ocurrió nada en el año 1764, al fin de los 2300 años. La parte meridiana, que son la profecía, que viene a ser la profecía de las 70 semanas, al tirarlo yo 80 años atrás, 80 años antes del año cero no nació ningún Cristo. 80 años antes no ha sido bautizado ningún Cristo. 80 años antes no murió ningún Cristo. Entonces no hay Cristo. Tenés razón, hermano, hasta vos tenés que darte cuenta que haces mal de ser cristiano. Porque esta profecía está negando que haya venido un Cristo, que haya sido bautizado un Cristo y que haya muerto un Cristo. Entonces, si vos tomas el decreto de Artajerje, entonces la palabra del ángel se cumple y en el año 20 llega, las 69 semanas son 70 semanas, 69 semanas es bautizado el Cristo, a la mitad de la semana, de la última semana, porque sean las 70, muere el Cristo y de ahí 3 años y medio de gracia hasta que muere, en el año 34 de la era cristiana, es llamado el apóstol Pablo para ser el apóstol de los gentiles. Y todo dentro de las palabras del ángel. No sé si me han entendido, hermanos. El Señor ha puesto dentro del periodo de las 2300 tarde y mañana, que son años, ha puesto un periodo meridiano para que arranquemos desde el decreto de Artajerje, que entonces las 70 semanas se han cumplido con el nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo y la muerte de Cristo. Y entonces pasan los años y llega el año 1844. Entonces, como los otros no entienden y no creen, el ángel encargó la visión de la tarde y la mañana es verdadera, y eso sucedió en el periodo de la iglesia de Filadelfia, cuando Miller hablaba de esta profecía, y él decía que arranca en el 457, y él decía entonces llega en la otra profecía de las 70 semanas, que está dentro de los 2300 días proféticos o años, están las 70 semanas que llega al nacimiento de Cristo, al bautismo de Cristo, al tiempo de la predicación de Cristo y a la muerte de Cristo. Y después sigue y llega el año 1844, viene Cristo, decía él, está la segunda venida de Cristo. Y no, estaba la entrada de Cristo al lugar santísimo para que termine el carnero y entre el macho cabrío. Por eso el Señor cambió los símbolos con carnero, macho cabrío, y los ángeles hablan de santuario y de purificación. Y entonces cuando hablamos de purificación del santuario, vamos nosotros a Levítico capítulo 16, y en Levítico en el capítulo 16 leemos así.
En el capítulo 16 de Levítico, el Señor encarga lo siguiente: estaba el santuario, y el Señor dice en el versículo 1, y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Versículo 2, y Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, que es el lugar santísimo, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Y entonces, ¿cuándo debía y cuándo podía entrar? En el tiempo de purificar el santuario. Entonces dice en el versículo 16, capítulo 16, versículo 16, y limpiará, o sea, o purificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de su rebelión y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio. ¿Cómo se le llamaba al lugar santísimo? Tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces, se ofrecía un macho cabrío. Dice, para la expiación, en versículo 15, capítulo 16, versículo 15, noten, por favor, capítulo 16, versículo 15, cuando tenía que purificar el tabernáculo del testimonio, que era el lugar santísimo, dice: después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él, o sea, del macho cabrío, del velo adentro, y hará de su sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparciera sobre la cubierta y delante de la cubierta que tapaba las tablas de la ley. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío, ya no de un carnero. La del carnero era la mañana y la tarde para el lugar santo. Cuando había que hacer purificación, ya tenía que utilizar otro animal, el macho cabrío. Hermanos queridos, estas cosas son maravillosas. El Señor en el libro de Daniel estaba profetizando, diciéndonos a nosotros a través del Espíritu Santo y del ángel Gabriel, que el Señor iba a entrar al lugar santísimo representado por el macho cabrío, y el ángel está diciendo: ¿hasta cuándo durará la visión del carnero y del continuo sacrificio? Hasta 2300 tardes, y la misión del carnero termina y comienza la del macho cabrío, el tiempo de la expiación. Cristo entraría al lugar santísimo del santuario celestial. Significa, hermanos, que tenemos que repasar lo que el apóstol Pablo, esto que yo estoy diciendo, lo dice el apóstol Pablo, no un pastor, no un pastor de una iglesia, no un teólogo, no un anciano, lo dice el apóstol Pablo. Entonces vamos al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, leemos así. Capítulo 9, versículo 2. Miren qué explicación y cómo se toma el trabajo el apóstol Pablo de explicar. Porque el tabernáculo, o sea, el santuario terrenal, fue hecho el primero, o sea, el primer departamento, donde estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, o sea, las tablas de la ley, con los 10 mandamientos que Dios había escrito con su dedo, cubierta de toda parte alrededor de oro, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, o sea, en el primer departamento, que era el lugar santo, siempre entraban los sacerdotes comunes, para hacer los oficios del culto. Pero el versículo 7 dice: pero en el segundo, o sea, en el lugar santísimo, solo el pontífice o sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando en esto a entender a ver, ¿quién puede ser? Un teólogo renombrado, ¿quién puede ser?
qué pastor puede ser, qué erudito puede ser. No, 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 ningún hombre, dando en esto a entender el Señor Espíritu Santo, o sea que la interpretación esta es del Espíritu Santo, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino. Estoy leyendo yo una versión bien traducida porque los evangélicos a ese versículo 8 lo han desvirtuado. Si ustedes ven en el original griego, como escribió Pablo, es como dice mi versión, Casiodoro de Reina 1909. En la 1960 ellos cambiaron, y si ustedes van al original griego es como está en mi versión, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial. Eso quiere decir, entre tanto que el primer santuario mundano que estaba en la tierra estaba en vigencia o en pie. Y el santuario terrenal, dice, era figura de aquel tiempo, en aquel tiempo, pero ya era presente el tiempo de Pablo, ya estaba funcionando el santuario celestial, pero el santo, cual santo, en el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ello, bueno, consistiendo en vianda, en, en animales, pero en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, ahora noten, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Y en el versículo ahora del mismo capítulo 9, y vamos a leer en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 3, fue pues necesario que las figuras, o sea, el santuario terrenal, el lugar santo, el lugar santísimo, el ministerio de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los carneros que se ofrecían todos los días y el macho cabrío para la purificación del santuario, fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, o sea, símbolo del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hermanos, y ya vamos terminando, todo esto explica Pablo diciendo que es el Espíritu Santo el que enseña y da a entender que el santuario terrenal era símbolo del celestial. El altar que estaba fuera del santuario era la tierra. Cristo vino a la tierra a morir, como las ofrendas se ofrecían en el altar. Se llevaba la sangre al santuario, primero al lugar santo, durante 359 días del año religioso hebreo, y el último día era el de expiación. Entonces los sacerdotes todos los días en el sacrificio de la tarde y la mañana, continuo sacrificio, ofrecían un carnero. Cuando llegaba el día de la expiación, para que se purifique el santuario, la purificación, por eso es que decía el ángel, 2300 tarde comienza la purificación del santuario, cesa el ministerio del carnero para que comience el ministerio del macho cabrío. Y entonces Jesús pasó al lugar santísimo y allí habla del macho cabrío y las cosas terrenales, dice, eran símbolo de las cosas celestiales. Y entonces, así como el sumo sacerdote ya, por eso a Jesús ustedes lo van a ver en el libro de Hebreos como sacerdote, y después lo leen como sumo sacerdote. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es sacerdote o sumo sacerdote? Como sacerdote ministró Cristo en el lugar santo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pero ya con sangre de un macho cabrío. Por eso es que el Señor puso en el libro de Daniel el carnero y el macho cabrío y la conversación de los ángeles. Entonces esta visión de las 2300 tardes que enseñó Miller era verdadera, solo que se equivocó en el evento, qué iba a pasar al fin de los 2300 años, en el año 1844. No, Cristo no venía, pasaba del lugar santo al santísimo. ¿Y quién conserva esta verdad?
Esta visión es verdadera. Así dice el santo, así dice el verdadero. Esta visión que ustedes, los adventistas nominales, que se les llamaba a todos los mileristas, esta visión es verdadera. Yo estoy en el santo, voy a pasar al santísimo. Y ustedes van a notar en la próxima charla, porque ya se nos terminó el tiempo, que esta verdad explicada por el apóstol Pablo, de la purificación del santuario y del arca del testamento y de las tablas de la ley con el mandamiento completo del sábado, está en el Apocalipsis. Y vamos a ver entonces, vamos a entender todas las otras cosas, porque quedan en el tintero, en la iglesia de Filadelfia. Muchas cosas más que dijo Cristo, muchas huellas más, para seguir viendo todo esto que estamos viendo, una riqueza tremenda de verdades en la iglesia de Filadelfia, para que cuando venga el adventismo estemos completamente seguros. Esta visión es verdadera, guárdala porque es para muchos días. Y si alguien quiere atacar el comienzo para que no se llegue al fin de las 2300 tardes, el Señor ha puesto un meridiano. Ah, no quieres creer en el decreto de Artajerjes, quieres creer en el de Ciro 80 años antes. Bueno, no ha nacido ningún Cristo, no ha venido ningún Cristo, no ha muerto ningún Cristo, no ha sido ni bautizado ni muerto. Entonces tenemos que caer al decreto de Artajerjes sí o sí. Y entonces tenemos al verdadero Cristo que está en el lugar santo y en el año 1844 pasó al lugar santísimo. De allí que el Señor cambió en esa visión, el capítulo 8, los animales, carnero y macho cabrío, y habla de continuo, y habla de purificación del santuario, común para la Biblia, hermanos, si leemos en Levítico 16 y si leemos las explicaciones de Pablo, y que dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña estas cosas. ¿Qué creemos nosotros en la doctrina del Espíritu Santo, hermano? No de ningún teólogo ni de ningún pastor. Vamos a continuar el sábado que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención.